Poderoso, poderosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sé que en episodios anteriores hemos hablado del peligro de contar las cosas, que las cosas no se deben contar. Por ejemplo, cuando tú dices que tu dinero es mucho o poco, eso no lo deberías hacer porque lo estás programando de esa manera y tú no sabes de qué manera pueda llegar, ya que estás cogiendo algo que contiene dentro ese dinero que es sustento, que es infinito, y al ponerle una cualidad cuantitativa, pues lo vuelves finito, o sea, lo vuelves más pequeño de lo que es. Y ese es el peligro, porque puede que tú fueses a recibir hoy $1, pero mañana fueses a recibir 1000. Pero como recibiste uno y crees que eso es poco, entonces el día de mañana ya no recibes 1000, sino otra vez uno, porque ya lo programaste de esa manera, como que corrompiste la verdadera naturaleza. Entonces hay que tener cuidado con contar. Sin embargo, sí hay un conteo que importa, sí hay un conteo que importa y que al final termina en lo mismo. No te adelanto más, simplemente diré que en este episodio lo que vamos a hacer es ver cuál es el conteo que sí importa, el que sí se permite hacer, y la idea es que todos lleguemos allá, porque cuando todos lleguemos allá, este mundo va a estar a disposición total nuestra, ya se acabó la corrección, se acabó el caos, el sufrimiento, y si somos capaces de hacer este conteo todos, maravilloso el futuro que nos espera. Así que si quieres saber qué es, si quieres saber cómo podemos llegar allá, quédate porque este es tu episodio. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bienvenido al episodio número 259, momento en que se publica esto es el día jueves 9 de junio del año 2022. Como dijimos al principio, hay un peligro con contar la gente, pero entonces, ¿por qué cuando iniciamos el libro de números, que es el que estamos hablando en esta semana, que Dios le dice a Moshe y Aarón, hey, cénsense al pueblo de Israel, dígame cuánta gente son? Lo cual, si uno lo lee literalmente, sería como un poco irónico, como así que un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente tiene que pedirle el favor a un humano para que cuente todo, es que él no puede saber el número de antemano. Y ya hemos explicado en otros episodios que tiene que ver más con el hecho de que la gente pida ser contada. Porque, por ejemplo, las personas que hacían el censo no contaban la gente, ya que eso está prohibido contar al pueblo de Israel. Aclaro que el pueblo de Israel es toda persona que le gusta la espiritualidad, así que si a ti te han interesado temas como los que hablamos en este episodio o en cualquiera de los otros episodios que hemos publicado en el podcast, eres alma de Israel. Si te interesa la espiritualidad, desarrollarte, crecer a nivel espiritual, eres alma de Israel, porque solo el alma de Israel le interesa hacer el trabajo de crecimiento espiritual. No hay ningún otro tipo de alma que le interese esto, solo los que son alma de Israel. Así que tú y yo estamos aquí en este momento, así sea a nivel auditivo. Entonces, un gusto estar contigo compartiendo esto, y te puedo decir que está prohibido contarnos, por lo cual siempre se utiliza algo material que represente a la persona, pero no se certifica si realmente eso es verdad o no. Entonces lo que hacían en esa época era decir, bueno, pasaba el tipo del censo, llegaba a la casa, golpeaba a tu casa y decía, bueno, ¿cuántos son acá? Y tú le dabas unas monedas de plata por cada persona que había o que querías que contaran. Digamos que en tu casa habían 5, pero murió uno hace poco, pero de todas maneras tú diste 5 monedas, aunque en el fondo eran 4. El tipo del censo, el que está haciendo el censo, no va a entrar a la casa a revisar si efectivamente hay 5, simplemente cuenta las monedas y le da 5. Y ese es el conteo que realizaban en esa época, por eso, sin importar cuántos años habían pasado, el censo siempre daba lo mismo cuando iban en esos 40 años caminando en el desierto, entendiendo que mucha gente murió en ese trayecto. Esta porción de Bamidbar, en donde se hace este censo, es la tercera vez que hacen un censo. Sin embargo, si uno se pone a mirar, sucesos importantes en este momento no habían sucedido, porque los 2 censos anteriores de los que se habían hablado habían sido cuando habían hecho la salida de Egipto, o sea, se liberaron de la esclavitud de Egipto, atravesaron el mar de los juncos. En ese momento hubo un censo que fue para decirle a Moshe, mira, te dejo a disposición toda esta gente, por favor guíalos. Y el segundo censo que hubo fue después del episodio del becerro de oro, para saber con quién estaba contando realmente la comunidad de Israel. Pero este tercer censo que hablan en la primera porción del libro de Números, no hay ningún suceso en especial. De hecho, lo que nos dice es
que es el segundo mes del segundo año del Éxodo, o sea, del transitar por el desierto, porque en este momento faltaba todavía un mes para elegir el tabernáculo. La razón por la cual se hace este censo, entendiendo de que Dios podría saber el número si lo quisiera y que no necesitaba de Moshe y de Aarón que hicieran el conteo, y también sabiendo de que no pasó nada importante específico, nos dice Rashi, el exégeta, que el Eterno ordenó hacer ese censo a los hijos de Israel simplemente por cariño, simplemente por el afecto y el amor que sentía por ellos. ¿Cómo así? O sea, no que estaba prohibido contar, no que había un peligro en contar y los está contando aquí por cariño. Sí, sé que suena un poco contradictorio, pero no lo es. Primero, este conteo da igual la gente que estuviera, primero por lo que te dije, de que era más para saber con quiénes estaban contando, aun si esas almas ya habían abandonado este mundo físico. 1. 2. En el episodio de ayer, el 258, vimos que este conteo no era en cuanto a la gente que había viva hace 3.300 años, que fue más o menos cuando sucedió este censo, sino era más para entender cuántas estrellas eran las que estaban influenciando la constelación de cada signo. Y cuando uno contaba las estrellas, lo que hacía era limitar el poder que tenía la influencia de ese signo sobre nosotros. Entonces eso nos permitía ponernos por encima. Pero en este episodio veremos una tercera razón que tiene que ver con aquello a lo que tenemos que llegar todos. Y Rashi nos dice que la razón para saber cuántos habían exactamente, repitiendo de que Dios hubiese podido saber ese número sin necesidad de hacer el censo, era porque el Creador valora cada unidad. Cada unidad es importante, cada unidad cuenta, e incluso si vamos al código legal, que en el código legal nos dan prácticamente que las instrucciones y la forma de comportarnos en cuanto a todo, ya hemos visto múltiples episodios respecto a múltiples temas, en cuanto a la siembra, en cuanto a los animales, en cuanto al terreno, bueno, hemos visto muchas leyes y en esta lo que vemos es que en cuanto a los productos, tiene mayor peso o mayor valor cuando son la unidad que cuando son por peso o por cualquier otro tipo de medida. Porque si, digamos, los huevos que se cuentan por unidad, tú compras una docena de huevos y te entregan 11 o te entregan 13, tú lo notas, porque cada unidad cuenta. Y sobre todo, si te falta un huevo, pues te preocupas, dices, ¿qué pasó con este huevo? ¿Se rompió, se extravió, me robaron? ¿Qué pasó? Pero si es por kilos, no sé, los tomates que se puedan contar por kilo, y tú pides 1 kilo de tomate, puede que haya un solo tomate y ese tomate pese 1 kilo, pero puede que hayan 25 tomates y esos tomates son tan pequeñitos que pesen 1 kilo. Entonces ahí es indiferente si falta uno o sobra uno, porque se cuenta es por kilo. Entonces, en ese orden de importancia, la unidad siempre va a pesar por encima de cualquier otra unidad de medida cuando hay productos. Y por eso es que es importante cada unidad y sobre todo que esa unidad no se mezcle con cosas que estén dañadas. Porque, por ejemplo, si un huevo viene de una gallina que se dice treifá, que traduce animal inapto, aunque todos los demás huevos estén sanitos, tranquilos, bien, de gallinas aptas, con que ese huevo que viene de esa gallina que no es apta se mezcle con estos huevos, toda esa mezcla se tiene que eliminar. Todos los huevos que estaban bien, solo por ese huevito que se metió ahí, ¡pum!, ya se dañó todo. No son aptos para comer. Así de estrictas son las leyes y es porque cada unidad se valora. Y en el fondo hay un conteo súper curioso que tú lo puedes revisar en la porción de Bamidbar, que va desde el libro de Números, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 20. Ahí aparecen varias partes donde se hace el conteo y al final este censo de los hijos de Israel, de los que dieron la moneda y que dijeron cuenten conmigo, en total dio 603.550. Y si uno hace el trabajo de numerología, de coger ese 603.550 y convertirlo en una sola unidad, hagamos ese trabajo para que veas. 6 más 0, 6 más 3, 9, más 5, 14, más 5, 19, más 0, 19. Entonces 603.550 sumando cada cifra da 19. Pero si seguimos sumando, o sea, ese 19 cogemos 1 más 9, da 10. Y ese 10 lo seguimos sumando 1 más 0, 1. Al final queda 1, queda una sola unidad, porque esto representa que todas estas 603.550 almas, cuando están juntas, representan una unidad, llegan a la unidad.
ya que todos ellos contenían las almas de los hijos de Israel, o sea que provenían de un mismo tipo de alma. Al final, todos los que somos almas de Israel, tú, yo, las personas que vivieron en esa época, que seguramente somos nosotros mismos que encarnamos en este momento de la historia por alguna razón, por algún trabajo que nos toca hacer, venimos de esa misma unidad. Y entendamos que Israel era la encarnación de Adán, pero de su Neshama, o sea, de su parte intelectual y más elevada. Nosotros que somos alma de Israel venimos de la cabeza de Adán. Por eso tenemos la capacidad de crear, de propiciar, de cambiar la realidad como nosotros queramos. Y por eso me alegra mucho estar contigo. Primero porque eres de la misma raíz de alma que yo tengo. Entonces es una maravilla compartir un espacio así sea auditivo contigo. Y segundo porque estamos entre personas poderosas. Somos llamados a ser reyes de esta realidad. Entonces, muchas gracias, hermano mío o hermana mía. ¿Qué pasó? Que en la caída de Adán, todas estas almas se tuvieron que dividir en varias y también hubo un proceso de transmigración de almas que hemos hablado en otros episodios. No me meto por ahí. Simplemente lo menciono por si tenías curiosidad. Hay episodios que ya hablan sobre eso, por si quieres buscarlos. Pero no solo este número nos habla de la unidad. Si vamos a la palabra Israel, sus letras en hebreo dan en total el valor número 541. Si cogemos ese 541 y hacemos la misma suma, sería 5 más 4, 9, más 1, 10. Y ese 10, 1 más 0, 1. Sigue siendo la unidad. Y las almas de Israel, a diferencia de las demás almas de las que hay aquí en este planeta, tienen que cumplir con los preceptos de la Torá. Porque para ellos fue escrita la Torá. No fue escrita para todo el mundo, sino para los que son alma de Israel. ¿Y cuántos preceptos hay en la Torá? 613. 613, hagamos el ejercicio de numerología. 6 más 1, 7, más 3, 10. 10, 1 más 0, 1. Queda la unidad. Todo esto siempre va a dar la unidad. Y tú puedes mirar varios números, por ejemplo, cuando hablan de la formación de los hijos de Israel, de que tal tribu y tal tribu y tal tribu van a ir al norte, tal otra va a ir al sur, tales otras van a ir al oeste y otras al oeste. El total de los que van solamente hacia, digamos, el este, ese número, si también hacemos el ejercicio de numerología, también al final da 1. Todo esto tiene que ser 1. Y el valor de cada unidad se da cuando las unidades se unen y se vuelven el uno que era en un momento. Porque, digamos, mira las células de tu cuerpo. ¿Es importante que tengas glóbulos rojos, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco? Sí, es importante. Es importante que tengas células nerviosas, que tengas células musculares, células óseas. Sí, es importante. Pero se vuelve más importante aún cuando todas ellas se unen en el conjunto que son y generan la unidad que eres tú, el individuo. Pero al igual que nosotros estamos compuestos de tantos cuerpos, de tantos microorganismos, de tantas células, que al final dan uno, que somos nosotros, nosotros también seríamos como esas células, esos microorganismos que cuando nos unimos damos uno. De hecho, se decía que cuando Adán fue creado, el Adán Kadmon, el hombre primordial, pero antes del pecado, él llegaba de un extremo al otro del planeta Tierra, del mundo. O sea que su conciencia estaba de una punta a la otra punta del mundo. Y se decía que todas las criaturas que habían le temían a Adán, le tenían miedo. Incluso el león más imponente y más poderoso le tenía miedo a Adán. Solo su presencia le causaba pánico. Y era porque Adán estaba en todas partes. Era omnipresente en el mundo. En la caída de Adán, pues parte de que él perdiera ese nivel de conciencia que tenía y que cayera reducido a este mundo físico, también fue que se dividiera en todas las personas que existen en el mundo. Todas las personas que existen en el mundo hacen parte de ese hombre primordial en su momento, y no es que haya perdido su omnipresencia, porque sigue siendo omnipresente. A ver, hay humanos casi en todo el mundo. No voy a decir que en todo el mundo, porque hay regiones en el mundo donde no habita ningún humano, pero casi en toda la tierra hay seres humanos. Y si nosotros, como humanos, entendemos que somos esa unidad, que éramos ese Adán, que era uno, podríamos estar en todas partes del planeta a la vez. O sea, si yo tengo la conciencia y me puedo unir al colectivo humano, en este momento yo mismo podría estar en Tokio y a la vez podría estar en Londres y a la vez podría estar en Mumbai y a la vez podría estar en Johannesburgo, bueno, en donde tú quieras, y que haya un humano, como yo soy ese humano también, pues puedo lograr la misma omnipresencia que tenía Adán. Y la idea del Maraticún es que todos lleguemos otra vez a eso, que nos sintamos uno, que dejamos de ver que no somos unidad. Y sobre todo en este momento que se publica este episodio, que estamos en mes de Géminis y lo programamos con unidad, porque esa es la capacidad que tiene el geminiano de unir. Y la idea es que nosotros podamos lograr la unidad. Sé que no es fácil, sobre todo porque
Listo, yo te digo, nosotros que somos alma de Israel podemos unirnos, somos uno, y tú dices, sí, claro, somos uno. Pero si te digo que el terrorista de Al Qaeda, que si te digo que el tipo que apuñaló a un niño para robarle, el tipo que se robó miles de millones de dólares a su gobierno porque era un político corrupto, que tú también eres la unidad con ellos, pues ahí es donde entra esa dicotomía del bien y del mal, y ahí es donde la persona no se permite ser la unidad, porque él solo quiere ser unidad con los que son como él o como ella. Y ese es un problema. La idea es que cuando nosotros podamos eliminar esa ilusión del bien y del mal, podamos llegar otra vez de nuevo a la unidad. Y vamos a llegar allá y te lo aseguro, pero igual nosotros podemos hacer el esfuerzo consciente de estar allá mismo. Así que este era el episodio de hoy. Si hay un conteo que importa, y el conteo que importa es que somos uno. Eso es lo que importa. Y como quiero que seamos uno, pues la idea es que los que somos uno nos reunamos. Y es una invitación abierta que siempre hago y que está abierta para cualquier persona, pero pues solo los que sienten el llamado toman la acción. ¿Cuál es esa invitación? Tiene que ver con unirte a la comunidad de este podcast, La Antesala del Poder. Para ello hay dos enlaces en la descripción de este episodio, uno hacia un canal de Telegram y otro hacia un grupo de WhatsApp. Te puedes unir a ambos, eres bienvenido o bienvenida a ambos, o te puedes unir simplemente el que te quede más cómodo para ti. Si solo te queda como WhatsApp, pues únete a WhatsApp. Si solo te queda como Telegram, pues únete a Telegram. En cualquiera de los dos eres bienvenido, pero si por alguna razón no sientes el llamado, sientes que ese no es el lugar para ti, no te preocupes, no hay rencilla, no hay rencores. Al contrario, te agradezco mucho tu atención, tu interés, tu tiempo hasta este punto. También pues me resta invitarte entonces a que escuches los episodios que ya están publicados, como a que escuches los que seguiremos publicando, porque estamos publicando episodios todos los días. Muchas gracias, un abrazo, que sepas que tú y yo somos uno y que sepas que cada unidad también importa. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.